Muchas gracias. Palabra a Del Valle para su intervención. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la deferencia y por tomar en cuenta el tema de la libertad de expresión. Mi profe, además, que siempre digo, o sea, estar hoy en día en estos escenarios junto a Marcelino, discutiendo, hablando, planificando y luchando sobre la libertad de expresión, sobre el periodismo y todos estos derechos que definitivamente tienen que ver con el tema de la democracia, pues no lo imaginé jamás cuando estaba en esas aulas de periodismo empezando la carrera, ¿no? Gracias, además tengo el honor de compartir con Marco. Nos conocimos en la calle haciendo periodismo en otro momento, cuando todavía había libertades, y hoy en día nos ha tocado también luchar muchísimo codo a codo sobre esto de la libertad de expresión. Bueno, Venezuela en materia de libertad de expresión tras los sucesos violentos del 3 de enero de 2026 en este nuevo momento político, y marca un nuevo momento político. La agenda de la transición en Venezuela, el derecho de saber, el deber de contar, libertad de expresión y cambio político. Antes de hablar de la agenda de transición en este nuevo momento político, como lo ha definido la propia presidenta encargada, debemos hablar de cómo estaba Venezuela en materia de libertades, de libertad de expresión y del ejercicio libre del periodismo. No podemos hablar de libertad de expresión sin hablar de los derechos políticos. Para diciembre pasado, en Venezuela estaban conculcados. Al 2 de enero del 2026 existían aproximadamente más de 1000 personas presas por motivos políticos, por pensar distinto, por oponerse al chavismo, al gobierno de Nicolás Maduro. Sobre estas cifras, muchas organizaciones trabajan con el tema de los derechos humanos, como Espacio Público, ICI, Foro Penal y Provea. Habían señalado que había un subregistro, porque muchos de los que estaban detenidos hacía mucho tiempo no habían denunciado por miedo a represalias. Y esto se puso en evidencia el 3 de enero. Luego del 3 de enero empezaron a salir muchas personas a denunciar, se animaron, o sea, que también estaban presos. Y para nuestra sorpresa, también periodistas que estaban presos y que no tenían meses, tenían años presos. Y nosotros no lo teníamos en nuestro radar. Ellos no habían denunciado por miedo a todas las represalias contra los que estaban presos y contra sus propios familiares, ¿no? En evidencia, como les dije, después del 3 de enero. Los beneficios políticos, sociales, económicos, ni de ninguna índole. Derechos, por cierto, que están todos garantizados en la Constitución, no son derechos que nosotros estamos inventando, no, derechos que están dentro de la Constitución y que cualquier país que se jacte de ser democrático tiene que garantizar. Cualquier opinión que se expresara contraria al gobierno podía costar hasta la libertad a quien la ejerciera. La protesta fue aplastada, la disidencia silenciada. Cualquier persona que osara protestar se arriesgaba a ser retenida sin ningún tipo de derechos. El modus operandi, así como si se tratara de mafias, era la desaparición forzada durante más de 24 horas. En el mejor de los casos, podríamos hablar de desaparición forzada de meses. Tiempo en que no se sabía el paradero de las víctimas, sus familiares vagaban de centro en centro penitenciario viviendo un verdadero viacrucis. Y la respuesta siempre era la misma: aquí no está. Hasta que finalmente, después de ese viacrucis, informaban en qué centro penitenciario tenían a las personas. Los detenidos mucho menos gozaban de un abogado de confianza o de una presentación acorde con la normativa vigente y la Constitución de Venezuela. Pero ¿cómo llegamos a esto? Fueron muchos años. En el caso nuestro hablamos de 27. Porque esto comenzó con la llegada del extinto presidente Hugo Chávez. Un plan bien pensado, bien orquestado, bien planificado, bien elaborado desde el principio. Esto que hemos vivido a lo largo de estos 27 años no es nuevo ni fue improvisado. Esto se pensó en poner en práctica y se ejecutó. Y ha sido además una constante del gobierno de Nicolás Maduro, fue una constante del gobierno de Nicolás Maduro y todavía está en ejecución. Este plan era para controlar absolutamente todo como se controló en Venezuela. Muy pocos lo vieron en ejecución. Entonces comenzaron los abusos, los atropellos, las violaciones a las libertades de todo el que no estuviera de acuerdo con.
Esto se trasladó al ejercicio pleno del periodismo libre e independiente en Venezuela fueron cercenados. Desde el 20 presidenciales, las protestas por unos resultados que no estaban claros aceleraron estos atropellos. La cifra de periodistas y trabajadores de los medios detenidos por expresarse, por ejercer el periodismo, por informar a la población de lo que ocurría en Venezuela, con las diferentes relaciones y atropellos que en ese momento era más o menos 20, pasaron a casi 30 periodistas y trabajadores de los medios detenidos. La falta de información veraz y oportuna y el derecho a la información de los ciudadanos garantizado en la Constitución fueron cercenados completamente. Los venezolanos se produjeron luego de las protestas electorales del 28 de julio, lo que a su vez representó contra el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en Venezuela. Contra los medios se impuso. El miedo se incrementó, pasó a formar parte del día a día de un reportero. Miedo porque cualquier reportaje, noticia, información no fuera del agrado de alguien del gobierno y por eso le llegara la operación Tulio, como se le conoce a las detenciones arbitrarias en sus lugares por parte de órganos policiales de inteligencia, y a ser desaparecido durante meses o que el medio para el que trabajara fuera objeto de un cierre arbitrario. En más de 20 años, el número de medios que cerraron por no ser complacientes supera los 460. Cifras dadas por nuestra aliada en la Alianza por la Libertad de Expresión, la ONG Espacio Público. Pero además, ¿qué es el miedo? Este pasó a formar parte de lo económico, por la reducción del ecosistema de medios y la imposibilidad para conseguir trabajo, por la falta de la oferta laboral. Es así como también se limitó el derecho de los periodistas también al trabajo. Las emisoras de radio y televisión dejaron de informar por el temor de sus dueños a ser objeto de cárcel o cierre de emisoras y la confiscación también de los equipos. En nuestro caso lo hemos llamado el robo de los equipos, porque tú puedes cerrar, pero los equipos pertenecen al emisor y pertenecen al medio. Todo un libreto bien ejecutado para controlar a los periodistas. Todo este ambiente y la situación país llevó también a la diáspora de los periodistas venezolanos. No hay cifras reales sobre la diáspora y sobre periodistas especialmente. Nosotros creemos que superan los 2000. La presión gubernamental también se extendió más allá de las fronteras para los periodistas, porque muchos periodistas temían que tomaran represalias con sus familiares. Muchos periodistas en el interior también se silenciaron y también guardaron silencio por miedo a que fueran contra sus familiares directos que estaban en Venezuela, y muchos indirectos. De eso tenemos muchos casos. Todo esta presión gubernamental que es violatorio de los derechos humanos se parece a lo que los nazis llamaban simpellar o castigo por responsabilidad familiar. La opacidad informativa se apoderó de las frecuencias. Se impuso el miedo y con sobradas razones. El lobo no solo amenazaba, sino que devoraba. En las redes se impuso también el monitoreo, la vigilancia, la persecución. Allí también el informar, el opinar, el denunciar se pagó caro. Más de 200 sitios permanecen bloqueados, de los cuales unos 60 aproximadamente son medios de comunicación tradicionales, que por presión o por falta de insumos emigraron a la web. Estas cifras, por cierto, nos las dio la ONG PS Infinito. Los funcionarios públicos, aunque por constitución están obligados a rendir cuentas, solo podían hacerlo si están autorizados por el Ministerio de Comunicación. Dejaron de presentarse las memorias y cuentas. Cesaron las interpelaciones de los ministros por parte de la Asamblea Nacional, que es el órgano contralor del Poder Ejecutivo. También cesaron los reportes económicos por parte del Banco Central de Venezuela o por parte del Ministerio de Salud. Por cierto, acaban de publicar, después de 10 años, el informe epidemiológico. Solo se presentaron 5 de las 38 enfermedades que están obligados a presentar. No se habló de las vacunas, no se habló de los programas que tienen que presentarse para definir las políticas públicas en medio de una situación grave en el tema de la salud, cuando tenemos enfermedades que habían sido erradicadas hace muchísimos años, como la malaria y la fiebre amarilla, y que hoy en día las tenemos de vuelta. Tan grave es que tenemos también tuberculosis. O sea, en 1830 nuestro libertador murió por tuberculosis. 200 años después tenemos tuberculosis en Venezuela.
tan simples del día a día de rendición de cuentas por parte de un gobierno para tomar acciones o políticas públicas en beneficio de la población dejaron de difundirse. Las consecuencias, la opacidad informativa se hizo presente. A todo esto, los mismos funcionarios del gobierno lo llamaron hegemonía comunicacional, que no es más que controlar todo lo que se publicaba en los medios de comunicación. El 3 de enero de 2026 había 23 periodistas presos. Fueron liberados 19 posteriormente, con un trabajo que ha sido constante y titánico por parte de todas las organizaciones que tienen que ver con la libertad de expresión, entre ellas el Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa. Se logró que salieran además después los 5 restantes. Al día de hoy, y afortunadamente no tenemos ningún periodista preso, pero sí tenemos aproximadamente, Marco tiene esta cifra mejor que yo, 10 personas con medidas cautelares. Y esto es una lucha diaria, esto es una lucha constante, es ir a los tribunales, es hablar con ellos que tienen miedo, que tienen temor de volver, te escriben en la mañana, te escriben en la tarde, es nosotros también presionar por nuestra parte, Marco por su lado, nosotros por y todas las organizaciones, porque todos estamos en esto y todos estamos remando en ese mismo sentido, pero es de verdad un trabajo titánico. A pesar de que todos ellos han sido escarcelados, no están libres. Siguen bajo el régimen de procesos judiciales, con restricciones, salidas del país, presentación periódica ante tribunales, prohibición de declarar a los medios y muchos de los casos prohibición de hablar de su caso y hasta prohibición de trabajar. Desde el Colegio de Periodistas, conjuntamente con el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa, organizaciones que tienen otras que tienen que ver con el tema de la libertad de expresión, hemos señalado 10 acciones de efecto inmediato para hablar de una verdadera libertad de prensa y transición hacia la democracia en Venezuela. Porque esto, al no tener libertades, al no tener libertad de expresión, al no tener libertad económica, libertad de asociación, libertades políticas, o sea, las libertades en general, no tenemos democracia. Primero, cesar de inmediato la persecución judicial por ejercer la libertad de expresión y el periodismo y liberar de manera plena e inmediata todo lo que mantiene como una medida judicial. Segundo, detener los ataques discursivos, amenazas, intimidación, agresiones contra la prensa y cesar la presión contra los medios de comunicación. Tercero, desbloquear las páginas web, algunas redes sociales como X y las VPN. Derogar leyes restrictivas como la Ley Constitucional contra el Odio, contra la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, Ley contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo, Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y Medios Electrónicos, así como también algunos artículos que contemplan el vilipendio y el desacato en el Código Penal. Todas estas leyes se usan para perseguir a la disidencia y a quienes piensan distinto. Quinto, restituir el carácter técnico de CONATEL, que es el órgano que administra todo el sistema radioeléctrico venezolano y su independencia del poder ejecutivo. Sexto, ordenar y ejecutar la devolución de sede, equipo de transmisión, antenas, mobiliario a los medios de comunicación que han sido sancionados por tales medidas. Séptimo, renovar y reintegrar las concesiones de radio y televisión. Vimos ya que son más de 460 medios que fueron cerrados, que fueron confiscadas arbitrariamente. Octavo, devolver los documentos de identidad a periodistas y trabajadores de los medios, así como también los bienes personales incautados cuando fueron hechos presos. Cosas tan sencillas como un teléfono que en esta situación económica para un periodista es un medio de trabajo, pues no se lo devuelven. Anillos de boda, carros. Noveno, ofrecer pleno acceso seguro e independiente a las diferentes fuentes como el Palacio de Gobierno, la Asamblea Nacional, los ministerios y organismos públicos. Hoy en día hemos visto algo de apertura, entre comillas. Hay acceso a Miraflores, en algunas ocasiones hay acceso a la Asamblea Nacional, pero no pueden transmitir en vivo. Cuando en estos tiempos que estamos viviendo, los tiempos de la tecnología, de un teléfono que puede transmitir en tiempo real, mucho más fácil que era en el pasado, que tenías que tener una microonda, los que somos de televisión saben, o sea, lo que es eso para transmitir en vivo, todo el aparataje. Hoy en día eso es mucho más fácil y todavía no podemos hacerlo. Décimo, y esto es importantísimo, cesar la vigilancia, el monitoreo en las redes, los equipos electrónicos, las redes, la persecución por parte de funcionarios policiales y respetar el secreto profesional de la fuente. Hoy en día, nada de eso está garantizado.
este esquema se mantiene completamente. O sea, con algunas cosas que se han conseguido, que es el tema y que para nosotros era muy importante, los periodistas fuera de la cárcel, pero todavía no están libres. Los periodistas todavía tienen miedo. Hoy en día, nada de esto, como les dije, está garantizado. Podemos decir que luego del 3 de enero ha habido quizás un poco de esperanza por parte de los venezolanos, en que finalmente verán la luz al final del túnel, y eso los ha hecho quizás estar un poco más confiados en hablar, a quitarse el miedo. Pero permanece aún enquistado en los medios, en los periodistas y en cada ciudadano en Venezuela. Porque los personajes que a lo largo de 27 años nos han señalado, nos han encarcelado, nos han vejado, nos han conculcado los derechos, se mantienen en el poder. Solo hubo un cambio de 2 personas. Pero estas restricciones y el aparato represor se mantiene intacto. Para muestra tenemos que el día jueves 10 de abril, en una marcha que reclamaba mejores condiciones salariales y que pretendía llegar hasta el Palacio Miraflores, sede del gobierno venezolano, se vio impedida de llegar y decenas de venezolanos fueron reprimidos, rociados con gas pimienta, empujados y dispersados. 12 periodistas fueron agredidos en el cumplimiento del deber de mantener a la población informada. Estas técnicas se usaron tanto para quienes asistieron a reclamar sus derechos ciudadanos, muchos de ellos personas de la tercera edad, como para los trabajadores de la prensa. Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, definió el periodismo como un reflejo de la sociedad y un garante de la libertad frente al poder. Mientras que el gran ensayista mexicano Enrique Krauze sentenció que la libertad, como el aire, no se aprecia sino cuando se pierde. Pregúntenle ustedes a los venezolanos y a los cubanos qué es la libertad. Tras casi 3 décadas de opacidad, censura, bloqueo y persecución, nosotros los venezolanos podemos responder con una sola palabra: miedo. El mismo que volvió a las calles de Caracas hace unos días, el 10 de abril, el cual regresó acompañado de gas pimienta, contra pensionados que protestaban porque con un sueldo de menos de $1 al mes nadie sobrevive, por cierto. Situación que en menor medida también sufrimos los trabajadores de la prensa. Hubo un destello de esperanza el 3 de enero, pero que cada día se desvanece en la medida en que desde Washington se alaba la labor de la encargada de la transición. Por cierto, esta palabra no la utilizan quienes están en estos momentos en el poder. No existe. Lo que existe es un nuevo momento político. La transición no existe, o por lo menos esta palabra la evita. Se deja hablar de elecciones libres y de garantías para la prensa. Venezuela vive un apagón informativo y las mejoras son luciérnagas que se ven en medio de la noche, pero que no terminan de iluminar el futuro del país. Sin embargo, seguimos luchando con esperanza, como lo hacemos desde el día 1 que comenzaron las violaciones a la Constitución y a las leyes y a los atropellos a las libertades, y en especial a la libertad de expresión y los atropellos a los periodistas y los medios de comunicación. Seguiremos hasta lograr la recuperación de todas las libertades y, en definitiva, la democracia. Esto se trata de democracia. Gracias. En primer lugar, pues agradecerle a todos ustedes por su presencia, tanto científicos como los que están conectados, para escuchar de un tema del que normalmente la ciudadanía poco se habla o simplemente no se habla. Y agradecerle también al Centro de Estudios Políticos por haber incluido esta temática en los foros que se han venido realizando sobre el tema de la transición, ya lo decía Ángel. De verdad agradecido a Ángel y a todo el equipo que te acompaña por la inclusión de este tema que para nosotros no es porque seamos periodistas o docentes del mundo de la comunicación, es de vital importancia. Sobre este tema, desde el año 2000, 2001, se ha escrito, yo diría que bastante. Digamos, hay diagnósticos muy importantes que dan cuenta de lo que ha venido ocurriendo con lo que llamaríamos el ecosistema comunicacional del país. Por ejemplo, para mencionar algunos textos que siempre es bueno tenerlo como referencia: Saldo en Rojo, un libro que abarca casi 400 páginas, donde la primera parte está dedicada toda ella a lo que fue el manejo de los medios de comunicación social durante el gobierno del difunto presidente Hugo Chávez, y una segunda parte
lo que fue el gobierno del presidente en su momento Nicolás Maduro, hasta que en una segunda elección vuelve a ser restituido como presidente. Salvo el Rojo, un libro de verdad clave e importante. Otro libro que da cuenta de todo esto, lo que hemos llamado la comunicación bajo asedio, que es todo un análisis de unos de 17 a 20 años de lo que ha sido el manejo del ecosistema comunicacional por parte de lo que yo llamaría el Estado comunicador. O un tercer libro que lo editó el libro del Nacional, Autoritarismo Comunicacional, Dimensiones del Control Institucional, más o menos en la misma línea. La comunicadora y politóloga Paola Bautista Alemán escribió un libro de la editorial Lavar que se titula Acá ya llegó la revolución, donde también de alguna manera desde una perspectiva más política da cuenta de todo este proceso. Otro libro que escribieron dos profesores de la Universidad Católica, Jerón Hernández, periodista, y Andrés Cañizares de la organización Medio Análisis, escribió un texto sobre la pantalla censurada, lo que significó el cierre de Radio Caracas Televisión y los límites que se le impusieron a Globovisión en su momento. La revista Comunicación de la Fundación Centro Munilla, que es la revista hermana de la revista SIC, durante 50 años, ya una revista que ha cumplido 50 años, demasiados años para mi gusto, pero está muy bien. En los últimos años ha ido dando cuenta de lo que ha ocurrido con el ecosistema comunicacional desde 1999 para acá. Y luego están todos los informes que organizaciones tan importantes como el Instituto de Prensa y Sociedad, Espacio Público, Provea, que siempre dedica un capítulo al tema de las comunicaciones, y luego en la región centro-occidental del país, la ONG Media Práctica. Todas estas referencias que de alguna manera repiten, ¿no?, las mismas ideas, pero van dando cuenta de lo que ha sido el manejo de los medios de comunicación y el manejo de la libertad de expresión, o como decía mi querido Antonio Pascual, y la libertad de comunicación. Yo he preparado un texto, pues, el estar en una universidad y el haberse dedicado durante tanto tiempo, pues, a la docencia y a la investigación, uno pues ya lo tiene como defecto, ¿no? Es decir, uno tiende a escribir lo que luego va a desarrollar, quita, pone, etcétera, etcétera. Entonces, el texto que les quiero presentar y comentar de alguna manera presenta 3 capítulos o minicapítulos. En primer lugar, la libertad de expresión y sus desafíos en la Venezuela del presente. En segundo lugar, a manera de pregunta o de interrogante, un nuevo momento político para la libertad de expresión y las comunicaciones en Venezuela, es la pregunta que nos hacemos. Y finalmente, las comunicaciones para la transición democrática del país. El primer capítulo yo lo inicio con un epígrafe del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mi amigo, de verdad, fuimos amigos mucho tiempo, espero que sigamos siendo amigos, aunque llevamos ya unos cuantos años que no nos hemos visto y no nos hemos hablado. Entonces, Jorge Rodríguez, el 2 de marzo del año 2026 de este año, en una entrevista que le concede, cosa curiosa, al periodista Olavarrieta, ¿verdad?, más que periodista influencer, como le dicen ahora, le dijo lo siguiente: cáiganse para atrás. En la Venezuela se puede hacer periodismo sin temor a represalias. En esta nueva etapa, creo que es fundamental el trabajo de todo el periodismo independiente principalmente. Lo que la presidenta Delcy Rodríguez ha definido como un nuevo momento político es una oportunidad para pintar de nuevo la cancha y para que ustedes, los periodistas, puedan difundir de manera libre el fruto de su trabajo y nosotros hacer el nuestro. Cualquiera sea la posición frente a los medios periodistas, se debe de respetar siempre la libertad de expresión. Esto lo dice el presidente de la Asamblea Nacional, que antes de ser presidente de la Asamblea Nacional ocupó otros cargos, ¿verdad?, en el gobierno, desde representante en el Consejo Nacional Electoral, luego presidente del Consejo Nacional Electoral, alcalde mayor aquí en Caracas, etcétera, etcétera. Y que diga esto a estas alturas, a uno le llama poderosamente la atención. De alguna manera, y eso no voy a ahondar en ello, del Valle, pues, da el traste con ese epígrafe de
Jorge Rodríguez, porque evidentemente esto no es cierto, y no es cierto desde los 27 y tantos años que llevamos de gobierno o de dictadura en Venezuela. Ya lo decían del Valle, que ha sido la oposición a la libertad de expresión, al derecho a la información, a la libertad de comunicación y a la conformación de todo un aparato comunicacional, no de servicio público, todo lo contrario, sino de autoritarismo comunicacional. No voy a ahondar en los datos, ya del Valle lo dijo, pero simplemente dos o tres. Por ejemplo, el más reciente informe de la ONG IPI registra que para el año que pasó, el 2025, se dieron 139 violaciones que evidencian restricciones persistentes al ejercicio periodístico y al acceso a la información en el país. Uno de los datos más alarmantes, dice IPI, es el registro de al menos 25 trabajadores de la prensa privada de libertad durante el 2025, la cifra más alta documentada en Venezuela. Otro dato interesante, la Sociedad Interamericana de Prensa, desde hace ya varios años, viene publicando un informe anual que se llama Índice de Chapultepec, que lo hace conjuntamente en convenio con la Universidad Católica Andrés Bello. En ese informe, para el año 2025, informe que fue presentado recientemente, nos dice que en Venezuela obtuvo 7.02 puntos de un total de 100 posibles, lo que ubica al país en la categoría sin libertad de expresión. 3 países se llevan la corona: Cuba, Nicaragua y Venezuela. Lo más curioso, y eso es llamativo, de verdad, lo acoto, el país que ocupaba siempre el primer lugar de protección a los periodistas, al derecho a la libertad de expresión, Estados Unidos de Norteamérica, hoy aparece en el índice en un puesto realmente significativo, es decir, donde un país con la presidencia del señor Donald Trump, mi esposa le dice el albino, pues el albino, pues ya está entrando en el índice como un país que está restringiendo el derecho a la información y el derecho a estar informado. Y luego también nos dice el índice de Chapultepec, el índice denuncia la consolidación de una estructura sistemática de censura que ha derivado, y lo decía del Valle, en el cierre de más de 400 emisoras de radio, la casi desaparición de medios impresos críticos, exilio de periodistas. Yo no me imaginaba porque casi 2.000 periodistas exiliados, imagínense ustedes, y la disminución de las protestas. ¿Por cuándo se conforma todo este aparataje? Y aquí es bueno hacer referencia a algunas declaraciones que el difunto presidente atrás y algunas declaraciones de otros altos funcionarios. Curiosamente hoy no son chavistas, pero las cosas que dijeron en su momento quedaron escritas, no pueden ser obviadas de ninguna manera. Por ejemplo, en el año 2006 llegó a expresar sin embargo, comillas, la comunicación es demasiado sensible para que tenga excesiva autonomía o demasiada autonomía, cierro comillas. Pero antes del 2006, el presidente Chávez en el año 2001, en la entrega del Premio Nacional del Periodismo el 27 de junio, dijo: los medios de comunicación social representan una fuerza histórica distinta a la que yo represento. En el tiempo tendremos un choque, y de hecho en el tiempo ha habido un choque con el alto gobierno. Y luego también el propio, quien era en ese momento el director fue ministro de Información y Comunicación, luego fue director de Telesur, no voy a decir su nombre, lo podemos decir tranquilamente, Andrés Pizarro, era hoy fuera del país, con declaraciones muy altisonantes frente a lo que es el gobierno de Nicolás Maduro, lo que fue, inclusive el propio gobierno chavista dijo en su momento: nuestro socialismo necesita una hegemonía comunicacional. Ahí aparece el término ya de hegemonía comunicacional, y todas las comunicaciones tienen que defender del Estado como bien público que ellas son. Imagínense hasta dónde llega el cinismo de nuestros altos funcionarios. Pero bueno, así es la vida, ¿verdad? De alguna manera Del Valle pues lo sintetizó, y quiero sintetizarlo si se quiere con otros términos. Desde el año 2000, 2001, 2002, 2001 día la declaración del presidente Chávez en el Día del Periodista, luego cuando se da el intento de golpe de Estado en el 2002,
que ha ocurrido desde ese tiempo para acá y que los textos que les referí de alguna manera se van dando cuenta ya en detalle. Exclusión de actores políticos y sociales en los medios gubernamentales porque piensan distinto. Legislación que limita gravemente la libertad de expresión, la libertad de comunicación y el derecho a la comunicación e información. Eliminación de la disidencia comunicacional. Cierre de fuentes informativas. Límites al acceso a la información pública. Generación de mecanismos de censura y autocensura. Intimidación y agresión a medios críticos y periodistas. Trabas administrativas para la obtención de las divisas requeridas para la compra de papel, insumos, etc. Convertir a CONATEL en un apéndice político del gobierno, cierre y expropiación de medios y de portales digitales de información, judicialización de la censura y un largo etcétera. Dos referencias que son para mí importantes. En el año 2001, nuestro querido Antonio Pascual, gran investigador nuestro fallecido, llegó a decir lo siguiente: el gobierno ha tenido claridad sobre la importancia estratégica de las comunicaciones. Y dijo lo siguiente: el presente gobierno es el primer gobierno en la historia del país en haber asumido a plenitud el poder de las comunicaciones, sobre todo las comunicaciones radioeléctricas. En aquel momento pues no hablábamos todavía de comunicación digital, mas no para aliviar la agobiante y extranjerizante dictadura mercantil del viejo duopolio mediático, se refería a Venevisión y Radio Caracas Televisión, o para asegurar el sufrido usuario de servicios públicos no gubernamentales de calidad, sino para asignarle aún más férreo rol hegemónico de corte leninista granchano. Ya en ese momento Antonio vislumbraba hacia dónde iba esto, que luego llamamos nosotros la conformación de un Estado comunicador y la conformación de un ecosistema comunicacional que se caracterizaba por ser un régimen mixto de propiedad de medios inauténtico, porque el sector privado mantenía la mayor cantidad de unidades comunicacionales frente al sector público, pero con el tiempo esto fue cambiando. Hoy día tenemos un régimen mixto inauténtico también, pero donde el poder del Estado en materia de medios de comunicación es realmente impresionante, que se pierde de vista. Otro tema interesante que para mí fue un descubrimiento recientemente, la ONG Sin Filtro presentó un informe de unas 40 y tantas páginas sobre la vigilancia política en Venezuela. De verdad, yo conocía la ONG, había leído algunas cosas, pero no me imaginaba lo que en ese informe se dice, fíjense. Lo cual me asustó, por no decir otra palabra, ¿verdad? Me asustó realmente. Dicen ellos, estas tecnologías de vigilancia implican, como nos dice la ONG Sin Filtro, sistema de monitoreo en video, intercepción de telecomunicaciones, ciberpatrullaje y ciberataque. Y para asombrarnos, esto es lo que expresa la ONG. Este aparato de vigilancia le ha costado al país más de $1.000 millones que permite la expansión de sistemas integrales de control autoritario que facilitan la represión sistemática de unas 27 millones de personas. Yo cuando leí esto y empecé a revisar todo el monitoreo que ellos han hecho sobre lo que ellos llaman la vigilancia política a través de las telecomunicaciones y del internet, yo quedé realmente asustado, quedé realmente abrumado. Como me decía alguien, ya unos años atrás, en una discusión que se daba en la Escuela de Comunicación Federal Central, donde el padre Jesús María Aguirre, más conocido en el medio investigativo, el Chusma, ¿verdad? Y yo hacíamos unas críticas hacia dónde iban los planes de estudio de las escuelas de comunicación social. Y nosotros le hicimos críticas muy razonadas académicamente, y hubo alguien joven de la comisión que dijo: profesor Bisbal, lo que pasa es que ustedes son históricos, ¿ya? Es cierto, son históricos, aunque ¿qué se puede decir? Para mí descubrir todo esto de la vigilancia política a través de las telecomunicaciones del internet, yo no me lo imaginaba, si lo me imaginaba era porque lo había visto en algunas películas de ciencia ficción, pero ya esto no es ciencia ficción, esto es realmente una realidad. Y el haber gastado de las arcas del Estado
que es de todos los venezolanos, de todos los ciudadanos, más de $1.000 millones en conformar un aparato de vigilancia de la naturaleza como está conformada. Busquen el informe de este instituto, de verdad, asusta realmente a cualquiera. El otro tema importante para concluir con este primer capítulo, lo que a mí me preocupa, y lo he expresado junto con el colegio, el sindicato, el grupo de expresión libre, es que el ciudadano común y corriente, no tiene conciencia del tema de la libertad de expresión, de lo que significa el derecho a la información y lo que significa el derecho a estar informado. Ojalá solamente fuera el ciudadano común y corriente que circula por nuestras calles, por nuestras urbanizaciones, por nuestros barrios, sino que los teóricos sociales del campo de la sociología, inclusive del campo de la psicología, no hay conciencia del poder que representa hoy el manejo de mucha y de muy buena información. Es llamativo ver en las grandes discusiones que se dan en el país, en términos políticos, en términos más académicos, el tema de la comunicación no aparece. No es un tema al que se le pare bola, como decimos en Venezuela, no es un tema que llame la atención y sin embargo es un tema muy, pero muy importante, es un tema clave en el tiempo presente. Tenemos que empezar a pensar en comunicaciones por lo que esto significa. Entonces el ciudadano común y corriente de verdad no tiene conciencia de lo que esto significa. Un abogado muy importante entre nosotros fue el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mi querido amigo Pedro Níquez, lo afirmó en una oportunidad. La libertad de expresión, el derecho a la información, es un derecho totalizante, es un derecho global. Si usted no goza de libertad de expresión, de libertad de comunicación, no goza del derecho a la información, usted no puede protestar la ausencia del resto de los derechos, de que me violentan el derecho a la seguridad, el derecho a la libertad. Si usted no tiene la posibilidad de comunicar eso, entonces ¿para qué sirve? Entonces, lo que decía Pedro, la libertad de comunicación, la libertad de expresión, el derecho a la información y comunicación es un derecho global, un derecho totalizante que engloba, que abarca el resto de los demás derechos del ciudadano. Bueno, con esto termino el primer capítulo y lo complementó muy bien, ¿verdad, mi querida De Paz? Segundo capítulo. Me pregunto, un nuevo momento político para el periodismo venezolano. A partir del 3 de enero de este 2010, en Venezuela se abre un nuevo ciclo histórico y político al mismo tiempo. Lo han caracterizado como un tiempo inédito. Yo les tengo que reconocer que yo nunca me imaginaba lo que ocurrió el 3 de enero. A mí me podrán decir, y lo dije en un primer momento, lo que ocurre el 3 de enero violenta el derecho internacional, lo violenta. Pero cuando uno revisa las encuestas que se han producido en estos meses, la gente aplaude que se haya violentado el derecho internacional, porque querámoslo o no, nos guste o no, abrió una fractura, ¿sí? Abrió una pequeña hendidura que nos permite hacer y decir lo que hoy estamos haciendo, ¿sí? Antes del 3 de enero, pues, había miedo, profundo miedo de salir a la calle. Sin embargo, ahora el miedo sigue presente, pero se ha ido disminuyendo poco a poco y la gente empieza ya a expresar. El que podamos hacer este evento aquí hoy, podríamos hacerlo en noviembre, podríamos hacerlo en septiembre y octubre del 2025, quizás sí, pero un poco, cuidado, no lo promocionemos demasiado porque no sabemos qué puede pasar. Entonces vivimos un momento, lo decía del Valle también, en Venezuela, desde el 3 de enero para acá se han producido algunos cambios. No son los cambios que uno desearía de manera inmediata, pero se han producido algunos cambios que nos permiten hacer muchas otras cosas. Por ejemplo, ella ya lo nombró, la ley de amnistía para la convivencia democrática no es lo blanco que uno quisiera, pero ha abierto allí unos pequeños huecos que permiten el que aunque existan 400 o 500 todavía presos políticos, sin embargo, por ahí ha habido una pequeña válvula. La ley de reforma parcial de la ley orgánica de hidrocarburos, el proyecto de ley orgánica para la protección de los derechos económicos, decreto con rango, valor y fuerza, etc. Ahí están, bueno, no los voy a aburrir con eso, pero evidentemente ha habido unos cambios tutelados, si se quiere. Lo curioso es que este tutelaje, el tema, la palabra democracia no aparece por ningún lado. Yo he dicho de manera provocativa
Esto cada vez se me parece más a lo que fueron las viejas repúblicas bananeras de la década de los años 50 y 60. Mantenemos una dictadura, X número de años, no significa que esta se vaya a mantener, yo no lo sé, yo espero que no, aunque no soy del todo optimista, tengo mucha incertidumbre al respecto, mientras le resulte beneficioso a los intereses del gobierno de Estados Unidos, ni más ni menos, ni más ni menos. Sin embargo, entiendo que el ciudadano esperanzado, lo cual lo aplaudo de verdad, sienta que aquí puede haber cambios importantes, pero a lo mejor lo que yo estoy diciendo es una salvajada o es una provocación, como me han dicho por ahí, pero siento, si uno revisa lo que pasó en Honduras, en Guatemala, etcétera, pero se parece bastante. Aquí hay como unas dictaduras que duraron 15, 20, hasta más años, ¿verdad? Y el gobierno de Estados Unidos las mantuvo perfectamente. La situación económica cambió, mejoró en estos países y la gente feliz y contenta, mientras que los beneficios que se producían le resultaran beneficiosos, valga la redundancia, a los intereses de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Ya lo decía antes, lo decía también Del Valle. Yo estoy repitiendo lo que ella dijo. El tema comunicacional para nosotros es un tema estratégico y llama la atención que ese tema no haya aparecido en las discusiones. Aparece ahora, pero con la encargada de negocios o el encargado de negocios ahora, etcétera. En el mundo universitario no es un tema que discutamos, pero tenemos que empezar a pensar en poco. Hay un sociólogo inglés, para mí muy importante, de nombre John Thompson, que tiene un libro clave. Lástima que en las escuelas de comunicación social no lo estudien, ¿no? No lo estudien, yo no entiendo por qué. Ahora el mundo es la comunicación organizacional, la comunicación de negocio, la comunicación empresarial, pero el libro vale la pena. Y viene a decir, le hace una gran crítica a los teóricos sociales quienes se han preocupado por las otras esferas de la vida pública, pero pocos se han ocupado de pensar en los medios de comunicación y la significación que ellos tienen en el mundo presente. Bien, yo hago vida a través de la revista Comunicación en la Fundación Centro Unida. Este es un proyecto de los jesuitas, de la Compañía de Jesús. Y allí hemos tenido tanto mi querido amigo el Chusma, Jesús María Aguirre y yo, discusiones muy fuertes con el padre Luis Ugalde, con el difunto José Virtuoso, con el propio padre general de los jesuitas Arturo Soto. Los periodistas no contamos, los comunicadores no contamos, todo el tema es lo político, el cambio, etc. Cuando te llaman porque, bueno, queremos dar una rueda de prensa y queremos que ustedes, los periodistas, que se supone son especialistas en ello, visibilicen lo que aquí estamos haciendo. Pero cuando tú les planteas, pues les planteamos, ya hemos tirado la toalla de alguna manera, les planteamos, pero ustedes no se dan cuenta que hoy el mundo, la esfera pública, se mueve a través del mundo de las comunicaciones, no solamente de lo que hace el periodista, ejerciendo la libertad de expresión, sino el derecho a la comunicación del ciudadano. Bueno, eso no ha penetrado demasiado, en algunos momentos la hemos pegado y en otros no. Y dice Thompson, en los textos de los teóricos sociales, la preocupación por los medios de comunicación brilla por su ausencia. ¿Por qué este olvido? En parte es debido, sin duda, a una cierta actitud de suspicacia hacia los medios. Para los teóricos interesados en los procesos de cambio social a largo plazo, los medios podrían parecer una esfera de lo superficial del espectáculo y lo efímero una esfera sobre la cual aparentemente hay poco que decir. Cuando los teóricos sociales actuales reflexionan sobre los amplios contornos del desarrollo de la modernidad, por lo general lo hacen profundamente influenciados por el legado del pensamiento social clásico. Hay un libro que se lo recomiendo, si de alguna manera el autor lo cita Del Valle, Mario Vargas Llosa. Él tiene, más allá de la excelente narrativa con la que uno lo pasa bien, lo disfruta, etc., y te hace pensar, tiene un libro de ensayo que se llama La civilización del espectáculo, donde entra a muerte, ¿verdad?, hacia el tema de los medios de comunicación social, hacia el tema de las comunicaciones. Tanto es así
que al final de uno de sus trabajos, de uno de esos ensayos, mire, dice Vargas Llosa, si el día de mañana hay un cataclismo nuclear, etcétera, espero que no estemos cerca de eso, ¿verdad? Aunque uno a veces se asusta por las cosas que están pasando. Si hubiera un cataclismo nuclear o una tercera guerra, yo espero que volvamos a comenzar desde cero y que manejemos el tema de las comunicaciones de manera distinta, mejor de lo que lo hemos podido hacer. Ahí están las suspicacias hacia el tema de los medios de comunicación social. Los medios de comunicación social no solamente sirven para comunicar al otro lo que está ocurriendo, sirven también para otras tantas cosas, sino la adicción que tenemos al teléfono celular, la adicción que tenemos a la televisión a través del streaming, la adicción que tenemos a las aplicaciones, etcétera, etcétera, y paremos de contar. Yo soy muy apocalíptico frente a este tema, pero reconozco que tiene unas bondades, que tiene unas ventajas de que hoy podamos tener esto y ella desde allá nos esté grabando y lo podamos pasar hacia el exterior, pues es una gran ventaja y eso tiene que ver con el mundo de las comunicaciones, no solamente con la libertad de expresión, sino con las comunicaciones en general. Y cierro este segundo capítulo con dos referencias también muy importantes. Una, lo que dijo también mi querido Pascual. El chavista es el primer gobierno del país que comprende la importancia capital de las comunicaciones para modelar sociedades y es una lástima que haya aplicado esa comprensión a las causas equivocadas, ¿verdad? Y luego nuestro gran escritor, gran amigo también, Alberto Barrera Cisca, decía en una oportunidad, este gobierno puede improvisar en todo menos en las comunicaciones. Este gobierno puede improvisar en todo menos en las comunicaciones. Repasen ustedes lo que ha sido el manejo agrícola, el manejo económico, el manejo del petróleo. Por ejemplo, el tema petrolero. Yo recuerdo que en el año 2001-2002, nuestro gran economista, buen economista que fue diputado de la Asamblea Nacional, hoy también fuera del país, José Guerra, decía, mire, el gobierno ha vuelto, bueno, sí lo puedo decir, ha vuelto mierda la industria petrolera. Cuando se inició la industria petrolera en pleno gobierno de Gómez, estábamos produciendo 1.300.000 barriles diarios de petróleo. Y cuando Luis Justi, que fue el último presidente de PDVSA, de la mal llamada Cuarta República, ya estábamos produciendo casi 4 millones de barriles de petróleo. ¿Hoy cuánto producimos? 800.000 barriles diarios, 1 millón de barriles diarios, es lo que llamaba Héctor Manrique, ese gran actor de teatro y director, gran amigo también, yo lo vi crecer. Marcelo, esto es la misión de la mierda, ni más ni menos. Todo lo que han tocado lo han vuelto mierda. El gobierno puede improvisar en todo, menos en el mundo de las comunidades. No ha improvisado de ninguna manera. Lo menospreciamos en los inicios del año 1999, en el año 2000. No, esto, miren de dónde estamos. Y miren lo que el aparato comunicacional que logró montar a lo largo de todo este tiempo, lo que hemos llamado el Estado comunicador, lo que ha hecho con la televisión pública de este país, lo que ha hecho con la Radio Nacional de Venezuela, etcétera, etcétera, y paremos de contar. Y ya no voy a cerrar con las comunicaciones para la reconstrucción democrática. Uno que vive hurgando papeles y por aquí y por allá y buscando cosas para el trabajo que uno hace, ¿verdad? Yo solamente he descubierto tres llamados de atención sobre el tema. El primero, para mí fue sorpresivo, no, el documento firmado por Monseñor Baltasar Porras, Ovidio Pérez Morales y Diego Padrón. Un documento que no tiene pérdida, porque los 4 puntos que ellos consideran que debe tomar en cuenta la transición democrática, uno de ellos dice: liberación inmediata de la hegemonía comunicacional vigente en manos del gobierno, fundamentada en los derechos antes mencionados e invocados. La libertad de comunicación se desprende inmediatamente del derecho a la vida. Vivir es comunicarse y comunicarse es vivir. Hemos sido creados libres para no dejarnos esclavizar y para ser agentes de liberación. Claro, el tema de la hegemonía comunicacional al que hacía también referencia del barrio. Hay que denunciar eso.
esta hegemonía comunicacional, lo que ella ha significado en estos casi 30 años de dictadura. El otro documento, otras declaraciones a propósito del índice de Chapultepec, son declaraciones que da la Sociedad Interamericana de Prensa. Y dice: la Sociedad Interamericana de Prensa expresa su profunda preocupación por la exclusión de la libertad de expresión y de prensa de la agenda pública en el actual proceso de transición política en Venezuela, y exhorta a que se adopten con carácter urgente medidas concretas que garanticen el ejercicio pleno, libre e independiente del periodismo. Sí, que en su momento, cuando yo era estudiante de la carrera, yo arremetí también muy duramente contra la Sociedad Interamericana de Prensa. Ella fue causante también del sostenimiento de muchas dictaduras en América Latina y en Centroamérica. Sin embargo, dicho esto, por él hoy es de vital importancia. Exige que el tema de las comunicaciones, el tema de la libertad de expresión, el tema de la libertad de información, de la libertad de comunicación, forme parte de la agenda de la transición democrática en este país. Porque si no, no hacemos nada. Si no le damos la razón a Jorge Rodríguez en marzo de este año, aquí no ha pasado nada en comunicación. El periodismo independiente puede actuar rápidamente. ¿Tú puedes actuar rápidamente? Marco. ¿Qué duda cabe? Yo lo he dicho muchas veces. Yo soy un hombre privilegiado, porque yo estoy en el mundo académico y puedo darme el lujo de decir ciertas y determinadas cosas. Y a veces ni eso. Pero si estuviera en el ejercicio periodístico del día a día, como en algún momento me tocó hacerlo, yo no lo podría hacer. No lo podría hacer. Tendría que cuidarme muchísimo más de lo que uno se cuida. Y luego, el otro documento importante del Valle, por más referido, es la Alianza por la Libertad de Expresión en Venezuela, en donde allí se dice, ahí está representado el Colegio de Periodistas, el sindicato, los centros de institutos de investigación, las escuelas de comunicación social que no aportan por ningún lado, que tienen para el propaganda, ni siquiera vienen, están en otra cosa, un mundo totalmente distinto, etcétera, etcétera. En ese documento se dice: la reconstrucción democrática en Venezuela conlleva necesariamente la recuperación de un esquema mismo de garantía en con lo que respecta a la libertad de expresión, a la libertad de información y a la libertad de prensa. La generación de condiciones para una comunicación libre implica acciones inmediatas como el del bloqueo de los medios de comunicación digital, la restitución de concesiones, la liberación plena de personas detenidas por desprestarse, el cese de la vigilancia e intimidación, hasta reformas legales e institucionales. Yo no voy a enumerar el de Carlos, porque ya lo hizo del Valle, y simplemente cierro con esta última. Por ejemplo, revisar la ley orgánica de telecomunicaciones. ¿Por qué hay que revisarlo? El artículo 5 de esta ley le da posición dominante al presidente de la República para suspender cuando le salga de, ¿verdad?, cualquier servicio de telecomunicación. Artículo 5 de la ley orgánica de telecomunicaciones. Yo no digo que haya que derogarla, pero habrá que reformarla en buenas condiciones, que garantice el derecho a la libertad de expresión y de información del ciudadano. Y así otras tantas. Otro tema que no aparece: el uso de la televisión pública en este país. ¿Cómo es posible que una parte del dinero de los ciudadanos sirva para financiar con el mazo dando, por Dios? ¿Y dónde están los criterios de la ley, perdón, de la ley de responsabilidad social en radio y televisión y medios electrónicos? ¿Es que acaso el señor Diosdado Cabello es un privilegiado para decir lo que dice a través de la televisión de todos los venezolanos, que debería ser de todos los venezolanos, la televisión pública, o la Radio Nacional de Venezuela, por Dios? Y para ejecutar, porque hasta la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene un canal de televisión y tiene una estación de radio. Yo a veces para pegar algunos gritos y desahogarme mientras bajo la Panamericana porque hay un chaco, la pongo la radio de la Fuerza Nacional Bolivariana. Tiene buena música. Vamos. Entonces, no digo lo que iba a decir, ¿verdad? ¿Cómo? Me digan, etcétera, etcétera, etcétera. Este conjunto de medidas que ya refería del Valle, este conjunto de medidas a establecer en el área de las comunicaciones
no es más que un mini plan, del gobierno dentro del necesario proceso de transición que se debe desarrollar en Venezuela, con el único objetivo de iniciar un proceso a mediano y largo plazo que garantice una democratización genuina en las comunicaciones, que es lo mismo generar una nueva institucionalidad para el sector de las comunicaciones. Y termino con la recomendación. Mira, lo que estamos diciendo, no estamos inventando nada nuevo. En el año 2012 le presentamos a todos los candidatos a la presidencia de la República en aquel momento un libro que se llamó Coordenadas para un país. Lo que un grupo de investigadores, supuestamente de intelectuales, de históricos, todos ellos históricos, habría que hacer en materia de comunicaciones, en materia de cultura, en materia de ciencia y tecnología y en materia de libertad de expresión. Está aquí, pues. O sea, no estamos inventando nada, hay que actualizar cosas, por supuesto, pero no está ordenado para un país. Vale la pena tenerlo. Gracias y disculpen las palabras.